Hola, Youtubers. Aquí tenéis un nuevo episodio de la larga historia de la generación de la televisión. Gente que se curtió haciendo directos generalmente para televisión y que después pasó al cine en algún momento de los años 50. Unos han tenido más suerte, otros menos, unos son famosos, otros lo son menos. Hoy tenemos a un cineasta, Martin Ritt, que seguramente es el más social de toda esta generación, el hombre que más se preocupó por las condiciones sociales de la vida de sus contemporáneos y de sus conciudadanos. Es un hombre nacido en Nueva York en el año 14, es decir, le pilla con 15 años la Gran Depresión, la hambruna, la ley seca, todas las circunstancias de los años 30, después le pilla la Segunda Guerra Mundial, no llega a ir al frente, pero bueno, al final acaba alistado, pero tampoco hace gran cosa, digamos, bélicamente. Por aquel entonces ya estaba implicado en movimientos sociales, lo cual hace que en un determinado momento el foco del Comité de Actividades Antiamericanas se fije en él. Es verdad que no profundizan demasiado, no van a ponerlo, no le obligan a declarar, ni muchísimo menos a denunciar a sus compañeros, pero Martin Ritt también adoptó por aquel entonces un perfil bajo, como que no quiero saber nada, no me quiero meter en líos. Y empieza a trabajar en el teatro neoyorquino, trabaja por ejemplo con Elia Kazan en un montaje de Porgy and Bess, de ayudante, nada de una labor importante, pero bueno, eso le va dando pie para introducirse dentro de ese mundo. Conoce a gente, por ejemplo a John Woodward, que le va a permitir dirigir su segundo largometraje. Consigue, después de muchas idas y venidas, financiar su primer largo, que es una película muy humilde, titulada Donde la ciudad termina. Antes había trabajado en televisión, por supuesto. Empieza en el año 44 con un telefilm y después ya entra en esas series patrocinadas por diferentes productos como por ejemplo neumáticos o electrodomésticos que incluso dan título a las series televisivas, Goodyear, Philco, etcétera, etcétera. La verdad es que ahí Martin Ritt encuentra como una especie de desahogo para poder ir haciendo sus trabajos y participa incluso en telefilmes muy importantes como el Somerset Maugham Theatre, donde dirige un porrón de episodios, hasta 15, y después ya pues tiene su paso permitido al mundo del cine con esa humilde película que decíamos que se titula Donde la ciudad termina, protagonizada por John Cassavetes y por Sidney Poitier. Cada vez que hay un conflicto racial en una película de los años 50, el protagonista o coprotagonista es Sidney Poitier, que es la figura más representativa de los afroamericanos en el cine durante aquel tiempo y durante bastante tiempo todavía. Así que es normal encontrarse en esta crónica de los barrios marginales de una gran ciudad donde los jóvenes tienen que sobrevivir de cualquier manera. Cassavetes y Poitier por aquel entonces era gente joven y podía representar a estos pandilleros que se enfrentan a circunstancias difíciles. Es, como tantas veces pasa en el mundo de la generación de la televisión, más apreciada la película en Europa. Estamos en el año 58, la película se estrena en el 59, están haciendo la Nouvelle Vague, están haciendo el Free Cinema, están cambiando las cosas y de repente pues tenemos una nueva estrella en ciernes que se llama Martin Ritt y que viene de Estados Unidos. Bueno, la película no tiene mucha repercusión, pero le permite a Martin Ritt hacer una segunda película, Más fuerte que la vida, que es un melodrama bastante canónico, o sea, muy aceptable por un público mayoritario, donde donde se reencuentra con Joan Woodward, con la que ya había coincidido en los tiempos del Actor Studio. Y ella es la protagonista. No pasa nada con esta película, pero le permite hacer la siguiente, que además de estar protagonizada por Joan Woodward, está protagonizada también por Paul Newman, que es su pareja a partir de esa fecha, un poquito antes, ya a perpetuidad hasta la muerte de Newman, muchos años más tarde. Y la figura de Newman va a ser clave en el desarrollo de la carrera de Martin Ritt, porque va a trabajar en bastantes ocasiones con él. Esta tercera película, hecha en el año 58, se titula El largo y cálido verano. Está basada en dos historias de William Faulkner y eso siempre parece que otorga un punto como de mayor intelectualidad. Pero en realidad es un melodrama sureño, donde se cuenta la historia de un tipo misterioso que llega a un pueblo. Se cuenta que este tipo es una especie de pirómano que
que pone en peligro las vidas de los ciudadanos y bueno, pues hay misterio en torno a eso, pero sobre todo hay un enfrentamiento familiar en una familia donde el patriarca es Orson Welles y el hermano Anthony Franchosa, y Joan Boudoir es un poco el patito feo que sin embargo se ve atraída por el guapísimo Paul Newman. Nada que destacar, la película es aceptable, no es ninguna gran cosa, pero le permite a Martin Ritt tener la posibilidad de seguir trabajando en Estados Unidos. Pero tampoco la aprovecha demasiado, porque su siguiente película es Orquídea Negra, que es una película también, una especie de melodrama sobre inmigrantes en Estados Unidos, pero que no va excesivamente allá, ni en popularidad, ni en profundidad de análisis. Pero bueno, en cualquier caso, el asunto va haciendo que Martin Ritt siga haciendo películas, y la siguiente, para que veáis lo insistente que es una adaptación de otra novela de William Faulkner, El ruido y la furia, que es una de esas películas, perdón, una de esas novelas un poco complicadas en su estilo narrativo, que Martin Ritt lleva a la pantalla en un estilo narrativo mucho más sencillo, más convencional, más fácil de entender por parte de todo el mundo. Ahí está Yul Brynner, por ejemplo, en una de las escasísimas ocasiones en que este actor aparece con pelo en la cabeza. El personaje, según parece, lo requería y ahí va el tema. Inmediatamente, Martin Ritt es contratado para una película que no esperamos de él, porque se trata de una coproducción con Yugoslavia. Entonces Yugoslavia. Y es verdad que en aquel entonces Yugoslavia hace muchas colaboraciones con Estados Unidos para contar, yo creo que estaban todos deseando llevarse bien con Tito, para contar cómo fue la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia. Y hay bastantes películas como La batalla del río Neretva y otras más que están hechas en coproducción. Esta se titula Cinco mujeres y cuenta una historia más íntima que esas otras de batallas, donde 5 mujeres acusadas de colaboracionistas con los nazis, es más, de haberse acostado con ellos, pues son alejadas de la comunidad, son rapadas, expulsadas y condenadas al ostracismo. Como la coproducción era muy amplia, pues hay mujeres de todas partes. Está Silvana Mangano, está Vera Miles, está Jean Moreau, está Bárbara Belguedes, hay un protagonista masculino que es Van Heflin. Recuerdo la película, pero no la recuerdo con especial cariño. Para mí fue una película más de guerra en su momento. Para que veáis que el bueno de Martin Ritt no se rinde y no acaba de encontrar el camino hacia la película que le dé la popularidad, su siguiente película es Un día volveré. Un día volveré es prácticamente un documental sobre el jazz, con actores bien conocidos como Paul Newman, Joan Boudoir, Sidney Poitier, es decir, los que han trabajado con él, que se van a París y allí viven en el ambientillo de las cuevas de jazz, hacen interpretaciones más o menos fabulosas, por supuesto hay músicos de jazz magníficos, pero la verdad es que la película tampoco va a ninguna parte, ya digo, es un casi podríamos decir que es un capricho que tiene Martin Ritt para hacer la película. Luego hace una de esas películas en las que si hubiera estado bien orquestado el asunto le hubiera dado popularidad, que es Cuando se tienen 20 años, basado en relatos de Ernest Hemingway y con un reparto de famosos de la época, donde por ejemplo está Richard Beimer, el protagonista de la antigua versión de West Side Story, y naturalmente Paul Newman, que se filtra en todas las películas de Martin Ritt, aunque sea haciendo un papelito. Esto es algo más que un cameo, pero es uno de los papeles más pequeños. Y sin embargo, la siguiente película que van a hacer Martin Ritt y Paul Newman, esta vez sí, la cosa va a ser muy buena para ambos. La película se titula Hat. Fijaos si tiene importancia la película Hat para Paul Newman, que el hombre se convenció de que sus personajes tenían que empezar siempre por la letra H. De hecho, obligó a cambiar el nombre del personaje de una película posterior porque no empezaba por H y el personaje acabó empezando por H porque él tenía la superstición de que los personajes con H le daban suerte. Had es también un melodrama, una historia bastante tensa con muy pocos personajes. La verdad es que Had es el jovencito rebelde, hijo de un padre un tanto estricto. Tiene un hermano que interpreta a Brandon DeWitt, que es, digamos, más convencional. Y sobre todo está la figura que interpreta Patricia Neal,
que es la mujer que lleva el rancho donde vive esta gente y con la que Paul Newman vivirá una historia de amor bastante atormentada, como por otra parte casi siempre le pasaba a Patricia Neal, que todos sus personajes acababan siendo un poco histéricos. Bueno, en cualquier caso, la película es magnífica, vuelve Martin Ritt al blanco y negro que tanto le gusta y la película tiene su repercusión en los Oscar, consigue llamar la atención y a partir de ese momento el nombre de Martin Ritt parece que se estabiliza y es llamado con regularidad. Pero él, de alguna manera, le debe muchas cosas a Paul Newman y se empeñan los dos en hacer otra película verdaderamente curiosa. Se titula Cuatro confesiones y no es sino un remake de Rashomon, la legendaria película de Akira Kurosawa, donde cuatro personajes diferentes dan una versión, por supuesto diferente, de un determinado hecho. Hay un matrimonio que va por un bosque, aparece un bandido, el personaje que interpreta Paul Newman, y acaban matando al marido, la mujer es violada, pero cada uno de los personajes, incluso el muerto, da también razones diferentes sobre lo que ha ocurrido allí. La mujer es Claire Bloom, el marido es Lawrence Harvey y el viejecito que cuenta la historia es Edward G. Robinson, también en un intento de imitar la escenografía de Akira Kurosawa. La película no pasa a la historia, no ocurre lo mismo que, por ejemplo, con los Siete Magníficos que copian los Siete Samuráis, sino que simplemente es olvidada de manera rápida. Pero a continuación, el bueno de Martin Ritt tiene oportunidad de redimirse y hacer una de esas películas que pasan a la historia y que se titula El espía que surgió del frío. De hecho, es la primera adaptación que se hace de un autor nuevo que, un poco al hilo del éxito de James Bond y de las novelas de Ian Fleming y todo esto, pues le va a permitir sacar adelante un nuevo tipo de narrativa de espionaje, mucho más intelectual, si se nos permite, mucho más complicada, porque las historias, bueno, esta misma es tremenda. El autor es John le Carré, evidentemente, y lo que se cuenta aquí es la historia de un agente secreto ya un poco caduco y hecho polvo, interpretado por Richard Barton, que tiene que ir al lado este de Berlín y allí acusar o hacer ver que hay un tipo allí dentro que en realidad está trabajando para los occidentales. Pero claro, la historia es mucho más complicada. Hay planes sobre planes, traiciones sobre traiciones. Ahí está otra vez Claire Bloom acompañando a nuestros personajes y al final todo termina en el muro de Berlín, en un final trágico y descorazonador. La película fue un gran éxito en su momento, puso de moda a Le Carré. A partir de entonces, un montón de sus películas han sido llevadas al cine y ahí queda para la historia. Y después, nuestro hombre deja ya de hacer películas en blanco y negro, porque La espía que surgió del frío es en blanco y negro, y ya se mete a hacer películas en color, pero con Paul Newman. Hablamos de la película Hombre, que aquí se tituló Un hombre, lo cual es una idiotez, porque el hombre ese, en castellano, viene de cómo hay un mexicano en el grupo de bandidos que llama hombre al personaje de Paul Newman, que es un apache, en realidad es un blanco que vivía con los apaches y que viaja en una diligencia, podría ser también una nueva versión de la diligencia, con una serie de personajes muy bien retratados, perfectamente definidos, y hay un grupo de bandidos comandado por Richard Boone que les persiguen por circunstancias que no vienen al caso. Por supuesto, al final el enfrentamiento será terrible, dramático, violento, y curiosamente, y haciendo honor a lo que es Martin Ritt, pues corta prácticamente el final de la película dejándole al espectador un poco como desconcertado, ¿no? Oh, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hombre, no es un gran éxito, pero bueno, es una película que sigue en la línea habitual de lo que hace. Y a continuación hace una película de gángsters, la titulada Mafia, protagonizada por Kirk Douglas, que es esa película de la que se habla siempre que se habla del Padrino, que cuando se dice que nadie quería rodar El Padrino, una película de gángster, es porque la película anterior sobre gángster, Mafia, protagonizada por Kirk Douglas, había sido un auténtico desastre. Sin embargo, la historia, ya sabéis por dónde ha ido, se hizo El Padrino y fue ese éxito que nosotros recordamos. Y a continuación hace una de esas películas, yo creo que es la que más me gusta de Martin Ritt, que es Odio en las entrañas, una película sobre los mineros de Pensilvania y sobre una organización que se llamaba The Molly Maguires, que es el título original de la película,
y que trataba de luchar por los derechos de los mineros, que trabajaban en unas condiciones verdaderamente infernales. En esa organización se infiltra un agente de la Pinkerton, de la agencia Pinkerton de detectives, que interpreta a Richard Harris. El jefe de los Molly Maguires es Sean Connery, y la verdad es que es una película tensísima, buenísima, y tiene un final de esos que te dejan, ¡buah!, ese enfrentamiento final entre los dos protagonistas, un enfrentamiento, no quiero decir que sea una pelea, sino un encuentro de los dos en la cárcel que justifica toda la película, y yo que sé, creo que hasta una carrera entera. Bueno, a partir de ahí la cosa ya empieza a bajar en el trabajo de nuestro hombre. Hace otra película muy interesante, La Gran Esperanza Blanca, una película sobre boxeo en los años también de la depresión, una película muy tensa, que en su momento tuvo también bastante gloria porque había llegado también el momento de la reivindicación de los afroamericanos, y esta es una película que retrata ese mundo de manera muy puntual y muy interesante. Y hace películas como, por ejemplo, Risas y Lágrimas, que no tiene nada que ver con Sonrisas y Lágrimas, evidentemente, sino que es una cosa muy diferente. Y otras películas hasta que llegamos a La Tapadera. La Tapadera no es la de Tom Cruise, sino la de Woody Allen. Woody Allen como actor, no como director, que cuenta la historia de un represaliado durante la época del Comité de Actividades Antiamericanas, y cómo muchos guionistas, por ejemplo, recurrían a la figura de la tapadera, alguien que decía que era suyo el guión, para que ellos pudieran sobrevivir. De la misma manera que los actores y actrices implicados en la lista negra no podían hacer nada porque tenían que poner la cara, los guionistas sí podían ampararse en un testaferro para que firmara sus trabajos y poder vivir más o menos de su trabajo, ¿no? Y la película es muy interesante, se centra en la figura del personaje de Zero Mostel, pero Woody Allen sería esa tapadera que utilizan para sacar adelante este truco. Y nada, ahí sigue haciendo otras películas, ya saltaremos solamente a las importantes, como es Norma Rae. Norma Rae es una película sindicalista, es la historia de una sindicalista que lucha por los derechos en su fábrica y tiene que enfrentarse a poderes muy fuertes que tratan de acabar con ella. Fue el momento de gloria de Sally Field, que consiguió el Oscar por su interpretación, bueno, el segundo Oscar, porque ya había pillado otro por En un lugar del corazón, y la verdad es que es una película más militante que otra cosa. Puede que no sea exquisita desde el punto de vista cinematográfico, pero es importante desde el punto de vista social y político. Y a partir de ese momento pues quedan películas como Los mejores años de mi vida, que cuenta la historia de una mujer que se empeña en sobrevivir en circunstancias muy adversas en los pantanos de Florida, y así poco a poco nos vamos acercando al final de la carrera de Martin Ritt, que contiene dos películas interesantes. Una de ellas es Loca, protagonizada por Barbra Streisand, que se desarrolla íntegramente en un juzgado, es la historia de un juicio, con un reparto también impresionante y con Barbra Streisand haciendo lo que mejor sabe, llamar la atención, por supuesto, e interpretar ese personaje que parece que está hecho a su medida. Y la última película será Cartas a Iris, que es la historia protagonizada por Robert De Niro y Jane Fonda acerca de ese individuo analfabeto a quien su compañera trata de ayudar educándolo, enseñándole a leer y a escribir, y bueno, pues haciendo esa especie de camino de redención para que el personaje ascienda, salga del lugar que ocupa y ascienda un poco en la escala social. Como veis, todas las películas de Martin Ritt tienen su interés social, tienen su interés político, y aunque no haya sido un fino estilista cinematográfico que se haya preocupado del encuadre y del montaje, la verdad es que su historia tiene su interés, y algunas de estas películas, las que he señalado, tienen verdaderamente algo que merece ver. Así que, si os habéis quedado con los títulos, disfrutadlas.